muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra presencia en esta rueda de prensa convocada por el Grupo Municipal Socialista para hablar de un tema que creo que es importante, que nos preocupa y ocupa desde hace tiempo, como es la movilidad, ¿no? Recientemente hemos tenido a disposición la versión inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo, que tiene interesantes conclusiones que luego os va a detallar Juan más concisamente, ¿no? Yo, cuando lo empecé a ver, llegué a surgió inmediatamente una pequeña reflexión, ¿no? Cuando uno viene a la política, pues con el interés de servir a sus conciudadanos y conciudadanas, lo hace con muy pocas certezas, no porque no tengas convicciones, que las tengo, pero certezas hay que tenerlas justas en la vida porque las cosas cambian, mudan muy rápidamente y esas certezas que creías podían ser inamovibles al día siguiente pueden tener otro cariz. Pero hay cosas que vamos a dejarlo personal al margen, siguiéndome a lo que es la cuestión más que tiene que ver con la ciudad. Había algunas de las certezas con las que venía que creía que eran inamovibles porque lo tenía muy reflexionado, muy estudiado y me hablado desde hace tiempo, ¿no? Y me refiero concretamente a la necesidad de la Ronda Norte en Oviedo. Como sabéis, yo llegué aquí me presenté a unas primarias hace 3 años, llevamos 2 años de mandato, pero ahora pues 7 u 8 que llevo escribiendo y haciendo declaraciones públicas en contra de la Ronda Norte porque creía que era innecesaria, que era inasumible y que además era anacrónica, ¿no? Que era una infraestructura que Oviedo no necesitaba. Pues bien, ayer, cuando vemos este plan de movilidad, una de las conclusiones primeras que se pueden sacar es que dentro de las preguntas o de los ítems que se hacían para valorar, uno de los que peor sale valorado y que más intenso rechazo genera es precisamente la Ronda Norte, ¿no? Prácticamente la mitad de los encuestados la rechazan, la sitúan como la opción más desfavorable. Había una puntuación, un baremo de puntuación de 1 a 10 y casi la mitad le da un punto, probablemente porque no le podrían dar 0, no existía esa opción, ¿no? Especialmente y curiosamente ese porcentaje de rechazo es mucho mayor entre las mujeres, que llega prácticamente a un 80, si mal no recuerdo, pero bueno, en el cómputo global en torno al 50% desechaba la opción de la Ronda Norte. Por lo tanto, después de 8 o 10 años en los que vengo en ocasiones, bueno, pues yo siempre creo que desde el respeto, intentando argumentar, pues parece que el plan de movilidad nos da la razón, ¿no? La segunda conclusión es que al equipo de gobierno le importa un poco la opinión de los y de las obetenses y promueve la única alternativa que contempla la Ronda Norte, eso sí, con el nivel de rechazo que detecta la propia encuesta, como se estaba diciendo hasta ahora mismo, ¿no? La información pública de este documento se va a hacer en agosto, y entre agosto y septiembre, para ver si así pasa un poco más desapercibida. Pero bueno, en conclusión, yo lo que os digo es que tenemos un plan de movilidad que podría ser bueno, incluye, curiosamente, nos recoge algunas de las aportaciones a las que se nos han opuesto, como curiosamente prácticamente una réplica exacta de nuestra propuesta de corredor verde que ya llevábamos en el programa. Habla del parking de la Ronda Sur, curiosamente, que hace unos días habíamos propuesto. Y bueno, pues hay alguna otra propuesta que nos es realmente familiar, ¿no? Por lo tanto, podría ser un plan de movilidad aceptable, que podríamos asumir en buena medida si no fuera porque alguien, yo creo que se empeñó en meter a calzador la Ronda Norte y porque deja en una zona de ambigüedad muy grande las restricciones posibles en la zona de bajas emisiones. Y es que además hace un poco de trampas al incluir, porque la Ronda Norte, ¿no? Que en un giro que creemos podría incluso llegar a invalidar el documento, para señalar cómo es más beneficiosa la opción que incluye la Ronda Norte, lo que hacen es estudiar solo esa opción y el impacto que tendría en los planes y las leyes del Principado o del Estado en la movilidad, ¿no? Es decir, incluimos la Ronda Norte, pero no la llegamos a valorar. Y esto, bueno, pues creo que es un hecho que Juan os entrará a valorar un poco más directamente, que es grave y que, insistimos, podría incluso llegar a invalidar el documento. Y es que la Ronda Norte, al fin de cuentas, lo que demuestra es absolutamente innecesaria, ya que toda la mejora de los modelos
se debe solo a esta alternativa 2, que incluye el efecto que tendrán los planes de movilidad del área central con las regulaciones ambientales de los vehículos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la conclusión es que tenemos un plan de movilidad que podría ser aceptable, pero con alguna pequeña trampa, y ahora Juan os explicará con más detalle. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero que me gustaría señalar es que da gusto estar trabajando para la ciudad con una ciudadanía que está tan en sintonía con lo que nosotros venimos aportando desde hace tiempo. La verdad es que si uno lee las estadísticas es para estar muy orgulloso de la ciudadanía y sobre todo de las obetenses, porque en comparación con otros lugares en los que la apuesta por la movilidad siempre tiene una cierta visión de la ciudadanía como un poco preventiva respecto a lo que pueda suponer, aquí nosotros lo que constatamos a través de las encuestas es que tenemos absoluto respaldo para ir hacia una nueva movilidad y una nueva movilidad más sostenible. Fundamentalmente también señalar el papel de las mujeres en esa apreciación, que tiene un sesgo muy importante respecto a la opinión de los hombres. Es una opinión mucho más favorable a todas las medidas de carácter medioambiental y de sostenibilidad. Eso hay que reconocerlo porque es así. Y sobre todo en el tema que tiene que ver con lo que antes hablaba Carlos de la Ronda Norte. Hay dos cuestiones que se plantean para hacer esta encuesta. Una es la evaluación de la Ronda Norte, en la que tiene un rechazo, como ya os contó Carlos, de prácticamente más del 60%, y un 50% le da una nota, la peor nota posible de todas las opciones disponibles, y ese porcentaje es mucho más elevado, si tenéis la gráfica, en las mujeres. En las mujeres llega casi a un porcentaje de una valoración prácticamente de 0, de 1 al 60%, y están en contra en torno a un 80%. Otra de las cuestiones que mejor salen valoradas es la ciudadanía que valora como mejor opción, es hacer una red de parkings disuasorios, que es otra de las apuestas desde el primer momento del Partido Socialista. Entonces, con estas condiciones, ¿qué haría un gobierno sensato? Pues bueno, un gobierno sensato diría: la Ronda Norte no tiene aceptación ciudadana y además es una obra costosa y que no va a representar un cambio muy significativo en la movilidad. ¿Qué hace el gobierno de Cantelli? Pues intenta meter la Ronda Norte de rondón, valorando, haciendo una trampa, además muy burda, en el propio documento, que es incluirla junto con las opciones que transforman la movilidad por la reglamentación que puedan ser derivadas del Plan para la Movilidad Multimodal del Principado de Asturias o de la reglamentación estatal. Entonces, si tú metes en el mismo pack la Ronda Norte que estas aportaciones que van a permear el resto también de alternativas, pues entonces lo que estás haciendo es sesgando las conclusiones que pueda sacar el documento, las conclusiones técnicas, en favor de una infraestructura que ni siquiera es evaluada. Y no es evaluada porque lo digamos nosotros, sino porque el propio informe, y leo textual, dice que esta situación, refiriéndose a la Ronda Norte, dice que esta situación de estancamiento representa un elemento crítico a tener en cuenta en la definición de las estrategias de movilidad metropolitana contempladas en el presente plan, ya que sus afecciones a la movilidad, en el caso de su ejecución, serían notables. No obstante, en los términos en los que está planteada dicha vía, los plazos de tramitación y ejecución de la misma se extenderían más allá del horizonte del plan, con lo que dentro del marco previsto no es posible definirla como una medida concreta ni en sus impactos ni sobre el sistema de movilidad. Es decir, la introducen como una de las cuestiones en que diferencian el escenario 1 del escenario 2 y siendo el escenario 2 por el que apuestan, pero sin embargo ninguna de las conclusiones ha tenido en cuenta la Ronda Norte como una infraestructura que funcione dentro de la movilidad, sino que todo el estudio de movilidad y el plan de movilidad se hace sacando fuera de la ecuación a la Ronda Norte, con lo cual, más que ser un plan de movilidad que demuestra que la Ronda Norte es necesaria, lo que está demostrando el plan de movilidad es que la Ronda Norte es absolutamente innecesaria, con sus propios datos. Con lo cual, vemos que hay alguien a una mano oscura ha intentado meter una infraestructura que ni siquiera es evaluada en el propio documento.
documento para poder tener una justificación de que esa ronda norte pueda ser en el futuro integrada seguramente en otros planes que necesita Oviedo, como el plan general, con las consecuencias que trae, que tiene una infraestructura que es de borde, que puede también generar un cambio en la planificación urbanística de la ciudad. Creemos que es una trampa además muy burda y muy fácil de comprobar, y que creemos que esta inclusión de esta alternativa en la que incluye la Ronda Norte invalida la totalidad de un plan de movilidad, que es un plan de movilidad que sería muy parecido a nuestro plan de movilidad, solo tiene unas ligeras pegas, que son la inconcreción de la zona de bajas emisiones, que seguramente también por presiones externas la concreta llega a unas conclusiones muy laxas, por así decirlo, no hace una concreción de cómo serían las restricciones, sino que plantea unos horizontes a futuro. Y después, otra de las cosas que también deja de manera muy incierta es la definición del transporte público. Un transporte público en el que dice que hay que aumentar frecuencias, que hay que ir a otros tipos de movilidad más sostenible, con redes de intercambiadores y incluso con el transporte a demanda, que era una de las cuestiones que nosotros siempre defendimos, pero que sin embargo no las concreta en una concreción de cambio de rutas o cambio en lo que pueda afectar al futuro contrato del transporte público. Creemos que en ese sentido el documento tiene esas carencias, pero sin embargo vemos muy positivos que sí recogen cosas que nosotros desde el principio del mandato defendimos y a las que casualmente el equipo de gobierno votó en contra de todas y cada una de ellas, sin embargo ahora son recogidas. Pues bienvenidas sean. El problema es la inclusión de una obra de infraestructuras que lo cambiaría todo y que creemos que no está fundada en los propios datos del estudio. Si queréis tener alguna pregunta que os pueda desarrollar. ¿Se ha presentado alguna alegación a este periodo de información? No, todavía no. Son 45 días ahora hay para hacer aportaciones. Nosotros, la principal alegación será seguramente esa, la falta de soporte de los datos respecto a la alternativa que ellos escogen como la más razonable, y ese será el fundamento de las alegaciones. Porque en lo que se trasluce el documento es un documento que no puede ser de otra forma, va en la línea de lo que es una movilidad sostenible que nos parece bastante razonable. Tiene sus cosas que modificar, pero nos parece bastante razonable. Yo hay una cosa que no entendí. ¿La Ronda Norte entonces está incluida o no está incluida en ese plan de movilidad? La Ronda Norte, para evaluar el escenario más alternativos hay tres escenarios que se valoran. Es el escenario 0, que sería no hacer nada y el propio discurrir de los acontecimientos se estudia esa alternativa. Después está el escenario 1, que son hacer todas las acciones que recaen sobre el propio ayuntamiento de competencia municipal, que sería la implantación de zonas de bajas emisiones, la regulación del transporte, la aportación de la movilidad peatonal, los ejes ciclistas, todas esas cosas que dependen exclusivamente del ayuntamiento. Y después sería una tercera, que son esa opción 1, ese escenario 1, más la Ronda Norte y más las aportaciones que deriven de la normativa autonómica y estatal. Pero claro, si no discriminas una de otra, las alternativas autonómicas y estatales necesariamente van a tener que ser incluidas sí o sí en el escenario 1, con lo cual la única diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 2 sería la Ronda Norte, y precisamente es lo que no está evaluado en el propio documento, porque el propio documento carece de las herramientas para poder definir incluso la Ronda Norte, con lo cual el documento lo que hace es afianzar que la Ronda Norte es absolutamente necesaria. Es como si, imaginaos, es como si de aquí se inventa el teletransporte. Entonces tenemos el escenario 1, el escenario 2, ¿qué es? El escenario 1 más el teletransporte. Pero claro, el teletransporte está sin definir. No podemos definirlo cómo va a actuar el teletransporte sobre la movilidad en Oviedo. Entonces vamos a estudiarlo sin ese escenario, pero decimos, no, en lo que necesitamos, lo que nos afianza la alternativa que nosotros escogemos es el escenario 1 más el teletransporte, pero no lo evaluamos. Entonces es un poco la trampa que hacen para poder incluir de rondón la Ronda Norte en un documento que no ni siquiera lo analiza.
Esta encuesta entiendo que es la que se hizo previamente en cargo del ayuntamiento para elaborar el plan de movilidad. Sí, son encuestas y son eso, con diferentes asociaciones. Es el trabajo de campo que se hizo para poder tener datos sobre el plan, sobre las distintas opciones que podían barajar el plan de movilidad. ¿Pero cuántas personas han participado? 800 creo recordar. O sea, es una encuesta muy sólida. O sea, Nacho Cuesta muchas veces, el otro día sin ir más lejos en el pleno, ridiculizaba un poco cuando nosotros planteábamos la opción del Campillín, en la que se decía que solo había sido una encuesta de 80 personas, con las que 16 eran del barrio. Él siempre decía, bueno, pues el mismo aporte que vosotros tenéis cuando decís que no a la Ronda Norte, porque el Tripartito en su día hizo una encuesta de 100 personas en las que decían que no. Ahora, con una encuesta de un amplio espectro, muy sólido, pues se constata que la Ronda Norte es absolutamente rechazada por los y las ciudadanas, especialmente por las ciudadanas de Vigo. ¿Y esta encuesta está dentro del plan de movilidad que sale información? Sí, son esos datos. Vale, es que... O sea, son con sus propios datos, no manejamos datos externos, son las propias conclusiones que ellos aportan.